hermanas? Estamos una vez más en la casa de Dios para aprender, ¿verdad?, la palabra. Vamos a invitar que cierre la puerta. Pues hoy vamos a estudiar una parte de las escrituras que es muy conocido por muchos, incluso por las personas que no conocen a Dios o se dicen que no creen, ¿verdad?, en la palabra o en la Biblia. Hay dos parábolas muy conocidos, o que la mayoría de la gente los conoce. ¿Alguien sabe de qué parábola estamos hablando? Si se dice que es muy conocida, a lo mejor que ustedes el hijo pródigo, el buen samaritano. La segunda más conocida, según los estudiadores, es la parábola del buen pastor. El que dice el buen pastor que al darse cuenta de que le faltaba una oveja, dice que dejó las 99 y salió y fue por los montes a buscar a la que se había perdido. Hoy vamos a hablar acerca de el buen samaritano. Pero quiero solamente decirles que esto del buen samaritano se lo agregaron aquí en la mayoría de las Biblias. Porque Jesús, cuando habló del buen samaritano, o del samaritano, no dijo el buen samaritano. Se le da ese título solamente porque hizo misericordia de aquel hombre que lo encontraron tirado, ¿verdad?, ya casi muerto. Entonces, se le atribuyó a este hombre el título de un buen samaritano, ¿sí? Pero Jesús no le llamó buen samaritano. Acuérdense que una vez Jesús dice que estaba en la sinagoga y vino un hombre y le dijo, maestro bueno. ¿De acuerdo? Sí. Dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Vamos a hablar de eso también. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Por ninguno hay bueno, sino solo Dios. Es por eso que este título de buen samaritano, muchos piensan que no debería ser el título del encabezado de este pasaje, sino que solamente sería el samaritano o un intérprete de la ley, ¿verdad?, cuestionando a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en su capítulo 10. Y vamos a estar, ¿verdad?, basando nuestro estudio de esta mañana del 25 hasta el 37. Quiero aprovechar para felicitar, ¿verdad?, a todas las mamás, que como que es una coincidencia, podríamos decir, ¿no?, que la mayoría de los que estamos aquí son mamás, ellos sí somos. Pero la mayoría son mujeres, solamente hay 3 hombres. Hermano Raúl, hermanito Jeremías y yo. Y los demás todos son mamás. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de ustedes. Amén. Amén. Bueno, Lucas 10, ya todos están ahí, ¿verdad? Voy a pedirle a mi hermana Marta que nos ayude con oración, ¿verdad?, para poder empezar esto. ¿Con la oración? Sí, por favor. Okay. Oremos, hermanos, Padre nuestro que estás en el cielo de los cielos. Una vez más entramos a tu divina y santa presencia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, dándole las gracias, oh Dios poderoso, por su amor, por su misericordia, porque solo por su misericordia no hemos sido consumidos, dice su hermosa y santa palabra. Oh Dios amado, te pedimos que seas tú en cada corazón, en cada mente, y todos nosotros, Señor, el hermano que lleva su palabra, Señor, bendice grandemente sus labios, Señor, y dirígelo en todo momento. Te dejamos todas estas cosas, Señor, grande y misericordioso, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre poderoso de Él todos decimos amén.
La verdad, o bueno, el título de la lección se llama Jesús enseña acerca de la compasión. La verdad central, Jesús mostró compasión hacia las personas que estaban pasando por la experiencia de la tristeza, la duda, el sufrimiento y la injusticia. Una vez más, Jesús mostró compasión hacia las personas que estaban pasando por la experiencia de la tristeza, la duda, el sufrimiento y la injusticia. En estos últimos días o los miércoles pasados hemos aprendido acerca de los milagros de Jesús. ¿Sí? Y en muchas ocasiones encontramos que la palabra de Dios dice que, y Jesús viendo a la multitud, dice, tuvo compasión de ellos. ¿Sí? Dice, porque estaban, dice, como ovejas sin pastor. ¿Qué pasa cuando un rebaño está sin pastor? ¿Qué pasa? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Pues se las lleva también los lobos, los animales. Hay mucho peligro en que un rebaño esté apacentando solo en el bosque o en el monte, donde fuere. Porque hay muchos depredadores, ¿verdad? Que puedan atacarlos y matarlos. Si ustedes han visto a veces documentales acerca de las fieras cuando cazan a sus presas, ¿verdad? Como ellos no tienen nadie que los cuide o nadie que los proteja, estos animales los atacan y los devoran. Y Jesús dice que tuvo compasión de la multitud porque dice que vivían o andaban como ovejas sin pastor. No tenían dirección, no tenían un rumbo a donde llegar. Aparte de eso, dice que la opresión de los romanos era muy dura sobre ellos. Aparentemente habían salido de la esclavitud de Egipto cuando Dios los sacó de Egipto para la tierra prometida, pero cuando llegaron a la tierra prometida dice que ellos se apartaron de Dios, volvieron su rostro, en vez de mirar a Dios, casi recién saliendo, pasaron el Mar Rojo, y dice que Aarón le hizo un becerro de oro y lo adoraron. ¿Y qué le dijo? Dijo, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, Dios o Jesús tuvo compasión de nosotros o del mundo. Dice que muchos vivían en tristeza. Dice la palabra de Dios en el Salmo 16, en su último capítulo, que en la presencia del Señor dice que encontramos plenitud de gozo, dice, y delicias a su diestra. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios o cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, dice que hay plenitud de gozo en nuestro corazón. Dice, y luego dice, y delicias a su diestra. Entonces Dios vio en la tristeza del hombre y por eso es que tuvo compasión de ella. La duda, dice aquí. Quizás muchos vivían con esa incertidumbre de qué iba a pasar o qué era o qué es lo que iba o qué les esperaba, ¿verdad? El futuro. Con tristeza de ver, ¿verdad? A su pueblo que eran oprimidos por los romanos. Y luego dice el sufrimiento, la injusticia. Quizás la mayoría de nosotros hemos pasado por una injusticia, ¿o no? Bueno, o creemos que nosotros fuimos víctimas, ¿verdad? Y podemos decir, no, pues, el hermano, la hermana, la empresa, el gobierno, la policía, fue injusto conmigo. Bueno, Dios tuvo compasión de nosotros. El texto para memorizar lo encontramos en Lucas 7:47. Él respondió diciendo, ustedes digan, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
Lucas 7:47. En el estudio pasado vimos cómo Jesús tuvo que enfrentar a una difícil situación que se le presentó en la casa de un fariseo. ¿De acuerdo? Los que estuvieron hace 8 días, ¿de qué hablamos? Dice que Jesús fue invitado a la casa de un fariseo llamado ¿qué? Simón. Y dice que cuando él entró a la casa de este hombre, dice que no le lavó los pies, o sea, lo trató de una manera indiferente, ¿sí? No le dio la bienvenida como se solía hacer en esos días, con la cultura que decía que pues si usted invitaba a alguien y esa persona era grata para la familia o para usted, pues le lavaba los pies, lo sentaban en una mesa, ¿verdad? Y le daban todas las atenciones necesarias. Pero dice que este hombre solamente lo invitó. Y vemos que los fariseos, siempre la intención de ellos era probar a Jesús en qué situación o cuándo él iba a decir algo con lo que lo pudieran acusar. Y dice que entró una mujer. Y dice que entrando ella, dice que se arrodilló delante de Jesús. Dice que tenía un perfume y que lo derramó a los pies de Jesús. Vemos entonces que podemos aprender acerca de esta mujer. Se dice que este perfume era muy costoso, sumamente costoso. Entonces dice que al ver el fariseo dijo, si verdaderamente fuera profeta, dice, sabría quién es o qué tipo de mujer es esta, ¿verdad? Los fariseos siempre estaban solamente para señalar el pecado de los demás, ¿sí? Pero ellos se creían santos, se creían irreprensibles. Por eso Jesús le dijo que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera dice que todo aparentaba hermoso y todo muy bonito, pero por dentro dice que había huesos secos o inmundicia. Pero ellos no lo miraban así. Siempre pensaban que ellos eran los que deberían de acusar a los demás. Y como ellos tenían la escritura, y aunque lo sabían completamente, ellos no lo aplicaban para ellos mismos, sino que solamente lo aplicaban para la gente. Por eso es que dice, Jesús también le dijo que ustedes, dice, ponen cargas a las personas que ustedes ni con un dedo lo quieren mover, ¿verdad? Entonces, vemos que este fariseo dice que también fue confrontado por nuestro Señor Jesús. Dice que conociendo Jesús el pensamiento de este hombre, le dijo, yo desde que entré aquí, dijo, nadie me lavó los pies. Dijo, y esta mujer desde que ha entrado, dice, no ha cesado, dijo, de postrarse. Lo que simboliza ese perfume de alabastro es que es una vida entera consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque era muy valioso. No sabemos cuánto tiempo esta persona o esta mujer tuvo que trabajar para conseguir este perfume tan valioso, y al ver la oportunidad lo derramó a los pies de Jesús. ¿Sí? Es toda una vida. Y hace 8 días, cuando estábamos aquí, yo me salí un poquito allá afuera, allá con los adolescentes. Y muchas veces nosotros venimos a Dios y diciendo, Señor, aquí te traigo todas mis cargas, todas mis necesidades, todo, ¿verdad? En mi punto de vista, quizás es una manera incorrecta de venir a Jesús. Porque la mujer que se postró delante de Jesús, dice que vino solamente para adorar. Cuando nosotros venimos solamente a adorar, el Señor mismo sabe, dice que de qué es lo que nosotros tenemos necesidad o qué es lo que nos duele, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos padeciendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos sufriendo? Pero a pesar de todas esas cosas que nosotros pasamos,
venimos y adoramos a Dios. Entonces, venir a Dios no es solamente traer nuestros problemas. Venir a Dios es venir a adorar y el Señor se encargará de las cosas que nosotros padecemos. Por eso es que Jesús le dijo que no nos afanemos por el día de mañana, ¿sí? Porque cada día va a traer su propio afán. O sea, que cada día nosotros nos vamos a preocupar por algo, pero solamente nos preocupamos, pero muchas veces en nuestras fuerzas no lo podemos resolver. Entonces por eso dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que vendrán por añadidura. Entonces Jesús confrontó, ¿verdad?, a este fariseo. Ahora dice aquí en el presente estudio, es un maestro que lo interpreta, que lo interpela, un doctor de la ley, un hombre de leyes, un escriba, ¿verdad? Uno que estudiaba la palabra y le daba su interpretación. Un hombre muy importante, un hombre como un abogado hoy en día, ¿verdad? Que se especializa en las leyes. Dicen que una vez hubo un conflicto, ¿verdad? Entonces el acusado pues llamó a un abogado y el acusador pues también trajo a su abogado. Entonces dice que ya estaban en la corte antes de empezar la sesión y dijo el abogado del defensor, dijo, antes de empezar, dijo al señor juez, quiero hacerle saber, dijo, que el abogado del oponente, digo, él es un mentiroso, ¿verdad? Él nunca trabaja rectamente. Entonces el otro abogado se paró y le dijo, ¿sabes qué, juez? Pues yo también a este hombre lo conozco, ¿verdad? Que siempre ha usado como ha usado la ley, pero no correctamente, sino que ha torcido las leyes para el beneficio de sus clientes. O sea, estaban acusando unos a otros. O sea, le estaban mostrando al juez las fallas del otro. Entonces dice que el juez dijo, pues ya que se han presentado, ¿verdad?, los jueces, los abogados, digo, vamos a comenzar la sesión. O sea que los dos tenían, no había ninguno de los dos, o sea, ni uno era creíble para el juez. Todos los dos tenían algo de qué acusar. Pero en esta ocasión dice que este intérprete de la ley se acercó a Jesús. Vamos a leer Lucas del 25 al 28, parece. Sí, al 28. Mi hermana Teresa, por favor, si les puede dar lectura. Amén. He aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió diciendo, amarás al Señor, Amarás al Señor tu Dios Dios, se me perdió, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, ya lo vi. Y le dijo, 28. Y le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Amén. Qué lectura, ¿verdad?, tan más importante. Supongamos que se encuentran a alguien en la calle y dicen, no, pues tú que eres cristiano, tú que vas a la iglesia, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? De una manera sincera,
Porque vemos que este escriba dice que se acercó a Jesús solamente para tentarle. ¿Sí? Y tentarle quiere decir como de una manera como lo que hizo el diablo allá en el desierto cuando le tentó a Jesús. O sea, de hacerle caer. O sea, su pregunta no es para edificación o para verdaderamente saber, no, sino para hacer, ¿verdad?, caer a su oponente. ¿Cómo contestaría usted? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debemos de hacer? O sea, si usted tendría que contar la pregunta a alguien que no conoce a Dios y que verdaderamente está buscando la manera de cómo llegar a Dios, ¿qué le contestaría? Que tiene que aceptar a Jesús en su corazón y reconocerlo como nuestro Salvador, arrepentirse de sus pecados. ¿Alguien más? Yo les voy a hacer una pregunta, otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho, acuérdate de lo que dijo Juan el Bautista? Cuando estaba en el río Jordán, dice, bautizando a la gente. Y cuando dice que Juan vio venir a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Contesten? ¿Hubiera dicho una mentira Jesús? No, nunca. ¿Hubiera dicho una verdad? Sí. ¿Pero qué hubiera pasado? No era el tiempo. Aún no era el tiempo de él para decir eso. No era el tiempo de que Jesús se presentara como el Salvador del mundo. En esta ocasión, cuando el intérprete llegó a Jesús a preguntarle acerca de la vida eterna, ellos todavía vivían bajo la ley. Jesús no había muerto. ¿Sí? No podía decir, oh, yo vine a morir por ti. Porque si se hubiera dicho, lo hubieran apedreado desde ese mismo momento. Porque hubiera empezado, pues está diciendo blasfemias. Si muchas veces lo acusaron de eso. Pero todavía Jesús quería, con la narración que leímos, todavía Jesús quería que este hombre recapacitara y que se diera cuenta que él o que el ser humano completo no no tiene la capacidad para amar a Dios, como dijimos, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y a su prójimo como a él mismo. Hace el jueves que íbamos para la estábamos platicando acerca de esto. Y yo le decía a Nes y a Raquel que Jesús le dijo, pues, has contestado muy bien. Haz esto, dice, y vivirás. ¿Quién de los que estamos aquí podría decir que podría cumplir con este versículo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces el orgullo humano piensa que sí, pero no podemos. Entonces dice que este hombre se acercó a Jesús, pero él conociendo las intenciones de él,
empezó, ¿verdad?, a contestar. Vamos a ver qué dice el libro de Salmos 139. Salmo 139. Y yo voy a dar lectura así muy rápido para poder avanzar. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas se encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Hasta ahí. O sea, Dios conoce todo el corazón del ser humano. ¿Sí? Él examina, ¿verdad?, lo más íntimo de nosotros. Dice: examíname, el 23, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No me acuerdo en qué versículo viene, pero David en una ocasión dijo, no, creo que es aquí: líbrame de los que me son ocultos, o sea, de los pecados que ni siquiera somos conscientes de que lo hemos hecho. Salmo 19. No, Salmo 19. ¿Sí? Ni siquiera estamos conscientes de que verdaderamente hemos fallado a Dios. Entonces, ¿cómo es que podremos amar a Dios con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? Jesús le contestó de esa manera porque estaban viviendo y estaban tratando de cumplir la ley. Pero este fariseo, ¿qué dijo? Dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. O sea que Jesús estaba diciendo que si él lograba hacer o cumplir esta ley, él iba a ser salvo. Porque la ley, eso es lo que decía. Dice: cumple con todas estas leyes y vivirás. ¿Sí? Pero era imposible para el hombre tener, ¿verdad?, esa capacidad para poder llevar a cabo toda la ley. Jesús o Dios nos da ejemplos acerca de hombres que dice la palabra de Dios que eran íntegros, o eran perfectos, o eran intachables delante de la sociedad. Uno de ellos dice que fue Enoc, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Enoc? Sí. ¿Cómo lo describe Dios? Dice que Dios se lo llevó. ¿Por qué? Pregonero de justicia. Porque dice que había guardado su corazón, no se había contaminado, ¿verdad?, con la gente, con el pecado. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es que Job también, Dios lo describe como un hombre perfecto, justo delante de Dios. Entonces, quizás podríamos pensar, quizás el hombre tiene la capacidad de llegar a Dios sin el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Estamos correctos? Porque Dios describió a Job. ¿Cómo dice? A ver, alguien que me lo busque, por favor. Job 1.
Y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una descripción muy completa acerca de un hombre. Pero entonces, ¿qué es lo que le faltaba a Job para heredar la vida eterna? O sea, si Job se hubiera presentado delante de Dios y le hubiera dicho, Señor, yo vivo en la tierra, pero yo quiero llegar a tu trono. Quiero que, pues, me digas qué es lo que me falta para heredar la vida eterna. Si Dios hubiera dicho, no, es que tú eres perfecto, tú eres apartado del mal, yo creo que pásale. Bueno, yo creo que él era un hombre temeroso, porque lo está diciendo en su palabra. Él lo tenía todo, pero como sabemos de que Satanás, él quiere ganar a los que ya son escogidos del Señor, y esa es la lucha que tenemos. Entonces faltaba todavía eso para que él fuera ejemplo, que aún en el peor de los momentos de nuestra vida, el Señor de las cenizas nos puede levantar. Más adelante, dice que Job hacía sacrificios a Dios por él y por sus hijos. ¿Sí? Eso quiere decir que Job también pecaba. Pero la diferencia es de que muchas veces el hombre peca voluntariamente. ¿Sí? O sea, ignora a Dios. Dice el libro de Romanos que el hombre ha rechazado a Dios o lo ha pasado como que ha ignorado sus mandamientos y peca deliberadamente. Entonces es un estilo de vida el que lleva este ser humano de pecado. Pero el hombre de Dios, o el cristiano, o el que ha encontrado, o el que ha sido redimido por Jesús, dice que esta persona se duele del pecado y se arrepiente de todo corazón y no peca porque quiere, sino porque la naturaleza del ser humano es del pecado. Pero David dijo que un corazón contrito y humillado, dice que Dios no lo rechaza. Entonces, eso es lo que estaba buscando Jesús en el escriba, que reconociera que no es capaz de cumplir la ley, que necesitaba a un redentor, que necesitaba a alguien que le ayudara, ¿verdad?, a pasar de esta vida en el mundo a una vida eterna con Cristo Jesús. Porque todos tenemos vida eterna, pero ¿en dónde la vamos a vivir? ¿En el infierno o en el cielo? Entonces, Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Cuando Jesús le dijo a este fariseo o a este escriba de esa manera, dice que él como que se sintió, quizás para mi forma de ver, se sintió como acorralado. Porque quizás su misma conciencia le empezó a decir, pues, he amado a mi prójimo, o soy capaz de amar verdaderamente a Dios con todo mi corazón. Hermanos, que ellos tenían la ley y sabían de los mandamientos, ¿verdad? Porque desde niños los instruían en eso. Sí. El problema era que como no habían tenido un encuentro personal con Jesucristo, amor para el prójimo no tenían. Todo lo que hacían lo hacían mecánicamente. Y ese es el peligro que nosotros también debemos de pedirle a Dios, que todo lo que hagamos, lo hagamos con gozo, con amor y con humildad. Amén. Porque eso es agradable a los ojos de Dios. Es correcto. Entonces, como le digo, quizás este hombre se quedó pensando. Vamos a ir a Lucas 18. Otro ejemplo muy acertado acerca de lo que estamos hablando ahorita. Lucas 18.
al 23. Y alguien cuando lo encuentra, por favor que me lo lea. Lucas 18, 18 al 23. Un hombre principal. Principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos los sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hasta ahí. Miren, este hombre, o este joven rico, dice que llegó a Jesús y le preguntó. Es lo mismo que le preguntó este intérprete de la ley. ¿Y qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y luego le dijo: los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quizás cuando este hombre le dijo: pues ya estoy salvo, porque toda la ley se lo sabía. Dice que para los judíos, o los que vivían desde niños eran instruidos, y dice que esta ley o estos mandamientos lo repetían 2 veces por día, en la mañana y en la tarde. O sea que lo sabían completamente. Entonces le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que ya casi atraviesas el borde, podemos decir, ¿no? Jesús le dijo, oyéndole esto, le dijo: aún te falta una cosa, una sola cosa. Yo creo que hasta brincó de alegría, ¿verdad? Una sola cosa me falta. ¿Qué es? Ya quiero saber qué es, ¿verdad? Una sola cosa le faltaba a este hombre, una sola cosa. ¿Qué dijo? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven. Sí. Aparentemente este hombre rico le faltaba una sola cosa. Aparentemente. Pero en realidad, en el corazón de él no había amor. No había amor para su prójimo. Hay otro versículo en la palabra de Dios que dice que el hombre que tenía muchos bienes, y dice: ya no tengo dónde guardar mis bienes. Dice: voy a derribar todos mis graneros y voy a construir otros mayores, más grandes, para poder seguir acumulando riquezas. O sea, la avaricia del hombre o del ser humano no le deja cumplir con toda la ley. ¿Y qué dijo? Esta noche dice: vienen a pedir tu alma, y todo lo que has ganado, todo lo que has provisto, ¿de quién será? Todo se queda en esta tierra. Lo único que nosotros podemos quizás sacar de este mundo es poder vivir una vida agradable a Dios. Aún con nuestras limitaciones, podemos nosotros pedir a Dios que nos ayude y reconocer que en verdad necesitamos a un Salvador. Eso es lo que Jesús estaba queriendo poner en el corazón de este escriba.
¿Sí? No es que sepas toda la ley, sino cómo es que nosotros cumplimos lo que sabemos. ¿Qué dice el libro de Santiago? Dice que seamos hacedores de la ley, no tan solamente oidores de ella. ¿Sí? Los fariseos y los escribas conocían pues casi toda la ley, o no es que casi, sino que toda la ley. Pero el llevarlo a cabo es donde el hombre fracasaba, o el hombre sigue fracasando en llevar a cabo la ley. Entonces, si podemos dar una respuesta a la primera pregunta, dice, ¿qué hacer para tener la vida eterna? Pues la respuesta la encontramos ahora hablando en nuestros días, no en los días de Jesús, porque en los días de entonces, en ese momento, esa era la condición, cumplir la ley. Pero si nosotros nos encontramos con alguien en este mundo ahora que estamos viviendo bajo la gracia de Dios, podemos decirle que lo único que nosotros debemos de hacer es confesar nuestro pecado ante Dios. Reconocer que somos pecadores. Dice que con el corazón se cree para justicia. No, con la boca se confiesa. Sí, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, eso es lo que Jesús quería poner en el corazón de este hombre. Que el hombre no es capaz de cumplir toda la ley. Entonces, viéndose ya descubierto de que no, pues que, ¿cómo sabe que yo no amo a mi hermano, verdad? Digo, por si al caso, digo, yo le voy a decir que no sé quién es mi prójimo. ¿Verdad? La segunda pregunta. Hermano, ¿quién es? En el 29, donde dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Dice, esta pregunta intentaba limitar las demandas de la ley, sugiriendo que no todas las personas son próximas. Él estaba diciendo, quiero salirme de esta, pero tratando lo más mínimo. Pero Jesús buscaba la respuesta completa, absoluta, lo que es un prójimo. Allí nada más la escriba era lo mínimo, pero Jesús lo corrige. No, es completamente, debe de ser así. El prójimo con el prójimo. Así es, sí, este dice que buscando, o sea, que ya viéndose como que, pues ya nervioso, yo pienso, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Era la obediencia absoluta. ¿Quién es mi prójimo? Por si no amé al que miré allá con necesidad, pues me voy a excusar porque yo no sabía quién era. Él no es mi prójimo, pues no la ayudé, ¿verdad? Jesús dijo, ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta lo dijo para excusarse, y las excusas siempre, miramos que cuando alguien quiere, pues sí, excusarse de algo que se supone que lo tenía que hacer, pues busca una excusa. Entonces, pero lo importante es que dice aquí, pero él queriendo justificarse, o sea, como que, pues para que Jesús no lo encontrara en un error, quería justificarse a sí mismo. Vamos a ver que, no estoy seguro si dice igual aquí o no, pero vamos a ver. 10, 29. Sí, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo. A sí mismo es muy importante aquí. Dice, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Muchas veces nosotros queremos justificarnos nosotros mismos. O sea, no queremos aceptar que estamos en error.
Entonces empezamos a buscar muchas excusas, a justificarnos a nosotros mismos, como dijo, oh, pues es que no lo miré, ¿verdad? O es que no me dijo, o es que no supe, o lo que fuera. Hermano, quisiera leer aquí abajo lo que dice, el hecho siguiente es que Jesús lo felicita, has respondido bien, en el 28. Inmediatamente agrega el desafío, haz esto y vivirás. Pero como el dicho al trecho hay mucho trecho, una cosa es decir y la otra es hacer. No por recitar los mandamientos que alguien vivirá, sino por hacerlos. Jesús también sabe de la imposibilidad que tiene el hombre natural para el amor a Dios y al prójimo. Tanto como la ley es imposible de ser cumplida sin la ayuda de Dios, así de imposible es recibir la vida eterna sin cumplir con el mandamiento del amor. La conciencia del legista comienza a hablarle y la situación se torna incómoda. Sí, dice que la conciencia del legista comienza a hablarle, o sea, como pues tu misma conciencia te empieza a decir, ¿sabes qué? Estás mal. En este caso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano. Aquí vemos en Lucas 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. No hay manera de justificarnos delante de Dios, no hay manera. Lo único que debemos de hacer es reconocer que somos pecadores y que necesitamos, ¿verdad?, de ese perdón, de esa gracia que Dios vino a dar al mundo. Entonces, no podemos justificarnos delante de Dios. Dice, luego Jesús hace llegar a alguien odiado y despreciado por todo judío que se precie de tal un samaritano. O sea, después de que pero todavía no leímos la lectura. Vamos a dar la lectura. El 29 al 35. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y le dio al mesonero diciéndole, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Amén. Entonces, Jesús, después de la pregunta del fariseo, del escriba, diciendo, ¿quién es mi prójimo?, le contestó con una parábola que ya todos conocemos. La parábola, dijimos, del buen samaritano, aunque de buen, como dijimos hace rato, no debería decir bueno, solamente samaritano. Quizás le podríamos poner un título como Jesús enseña acerca de la compasión, ¿verdad? Bueno, pero Jesús le responde de esta manera a este hombre que quería excusar y decir, pues no sé quién es mi prójimo. Dicen que los samaritanos no se querían con los judíos, porque dicen que los samaritanos eran una mezcla de razas, de judío y otras razas. Entonces, cuando ellos se mezclaban con otro pueblo, entonces se le llamaban pues samaritanos, porque no eran judío puro.
sino que eran una mezcla entre judíos y otras razas. Dicen que muchas veces las parteras que estaban, ¿verdad?, a cargo para ayudar a las mujeres cuando daban a luz, dicen que muchas veces cuando ellos sabían que era una mujer samaritana, dice que a veces lo dejaban morir para no traer otro gentil al mundo, o sea, para que no naciera otro samaritano, alguien que no lo querían mirar ahí. ¿Sí? Lo dejaban morir muchas veces. Acuérdense también de lo que Jesús nos enseñó con la mujer samaritana cuando llegó al pozo. Dice, ¿por qué me pides de beber si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? O sea, que no se pueden ver, no se pueden hablar. Entonces, pero Jesús primero dice que pasó un sacerdote, uno que tenía la obligación, podemos decir, de ayudar a su prójimo, ¿verdad? Eso es un quizás podemos decir como conflicto, podríamos decir, de que podemos excusar también al sacerdote y decir, que el sacerdote tenía que presentar ofrendas delante de Dios por el pueblo. ¿Cómo es que se iba a contaminar con un hombre muerto? Bueno, Sí, ajá. Y en ese tiempo también tenían que lavarse las manos muchísimas veces antes de entrar al lugar santísimo. Entonces yo creo que estaba dándonos a demostrar, y en muchas escrituras, que Él vino a lo repudiado. Él vino, y aún nosotros queriendo hacer las cosas sobre la ley, nunca vamos a llegar a Él hasta que reconocemos y tenemos que seguir con todo lo que dice. Él vino a romper. Sí, entonces decimos que el sacerdote, quizás aquí dice, nuestro Señor, dice, contesta con esta parábola. En ella dice, hay un hombre que necesita una ayuda urgente. Intencionalmente Jesús hace pasar por ahí un sacerdote, hombre íntegramente dedicado al culto en el templo, el cual al verle pasa por el otro lado del camino. También hace lo mismo un levita, un laico relacionado fuertemente con el orden religioso de su época. Estos dos, por sus funciones sagradas, debieron ser los primeros en cumplir la ley del amor. Sin embargo, ambos se hicieron a un lado del camino. O sea, estos dos hombres tenían la responsabilidad de ayudar a este hombre moribundo en el camino. Pero muchas veces el ser humano, o nosotros, podemos decir, vamos a hablar de nosotros, nos excusamos muchas veces en que nosotros pues venimos a la iglesia, tenemos tiempo para venir a ensayar, a practicar, o a la escuela dominical, y después de haber venido a la iglesia nos sentimos, Dios, ya cumplí, ¿verdad? Ya no tengo nada más que hacer. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con los hermanos o los que nosotros conocemos, que sabemos que están casi moribundos espiritualmente? ¿Verdad? Digo, no, pues es que o voy a la iglesia o voy a visitar a mi hermano. O sea, ¿qué podemos hacer ahí? Hermano Nes, mira que quieres contestar. Pues yo también pensaría que visitar a los hermanos. ¿Alguien más? Muchas veces nos escudamos, nos escondemos detrás de nuestro conocimiento. O sea, como que decimos, no, pues es que yo no puedo faltar a la iglesia, ¿verdad? No puedo faltar, o ya cooperé, ¿verdad? O ya di mi tiempo, ya di mi dinero. El fariseo, digo, el sacerdote y el levita eran hombres que servían en la casa de Dios. Y no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero estos hombres tenían la responsabilidad de ayudar a su prójimo. Entonces dice que luego Jesús hace llegar a alguien
odiado, despreciado por todo judío, que se precie de tal un samaritano. Este se compadece de aquel hombre y lo cura con un remedio típico de la época, una mezcla de aceite de oliva y vino que suaviza la herida y la purifica a la vez, sin ayuda. Pero, su ayuda no terminó ahí, o no termina ahí. Dice que lo carga en su cabalgadura, lo lleva a una posada y lo cuida. Al día siguiente, dice, cuando debe seguir su camino, deja al posadero el importe de varios días de pensión. Le pide que lo cuide bien y que si hay otros gastos, él lo pagará cuando vuelva. Este hombre, siendo un hombre samaritano, dice que tuvo compasión de este que se halló en el camino. Quizás este samaritano no conocía mucho acerca de las purificaciones al tocar a un hombre muerto, ¿verdad? Entonces, pues él dijo, no, pues yo lo puedo ayudar. Tengo las posibilidades y los recursos para poder ayudar a esta persona. Vamos a ver que al final el hombre o el samaritano representa a Jesús. ¿Okay? La tercera pregunta dice, ¿quién fue el prójimo del desvalido? ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero ¿saben qué? Este hombre ni siquiera aún quiso mencionar al samaritano. ¿Qué había en su corazón? Había odio, había orgullo. ¿Y por qué dijo? ¿Quién de estos tres crees tú que él fue el prójimo de aquel que cayó en ladrones? Y él dijo, el samaritano, ¿verdad? ¿O no dijo? ¿O qué dijo? El que hizo misericordia. El que hizo misericordia con él. O sea, aludiendo o refiriéndose al samaritano, pero él no lo quiso mencionar. Porque cuando según ellos hablaban así también palabras como que no deberían de hablar, o alguien que repudiaban, odiaban tanto, no querían mencionar su nombre. Y dijo, no, pues el que hizo misericordia con él. Pero entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nuevamente, el énfasis de Jesús está en el hacer, pero ¿acaso no es esta la primera pregunta que el escriba había hecho? ¿Haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Así el círculo se ha cerrado y ahora está el maestro de la ley en condiciones de entender su propia pregunta del principio. ¿Sí? O sea, la pregunta que él preguntó a Jesús acerca de qué es lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Si nos damos cuenta, Jesús no reprochó las respuestas del escriba, sino que contestó todo correctamente. Ahora que ya sabemos, ahora tenemos que poner en práctica lo que sabemos. Una vez teníamos una junta en la compañía donde trabajábamos. Entonces el manejador de ahí de la compañía empezó a decirnos, pues es que ustedes deben de ser responsables. Había muchas reglas que cumplir en el trabajo, ¿no? Entonces se levantó uno y dijo, no, pues yo ya sé todo eso. Dijo, ya no necesitas decir. Sí, o sea, y luego apareció otro por allá y le dijo, ¿sabes qué? ¿De veras sabes todo? Le dijo, pues sí. ¿De verdad sabes todo? Sí. Y luego le dijo, yo sé todo, hijo, porque yo era foreman en otra compañía. Dijo, yo sé todo. Y luego le dijo, pues entonces, ¿por qué no lo haces?
Y se quedó como que apenado. Porque ya no se dedicaba. Porque sabía lo que tiene que hacer, pero no lo estaba haciendo. Nosotros, dice que vamos a presentarnos delante de Dios algún día. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Como alguien que se sabe toda la ley? ¿O como alguien que usó de misericordia con su prójimo? La historia del samaritano, lo que esta parábola representa, dice que el sacerdote representa la ley. ¿Sí? Que aunque la ley es buena, la ley no te puede salvar. Pero la ley siempre te está diciendo, estás mal aquí, o estás mal acá, o estás mal. Siempre va a señalar tus errores. La ley. Y el levita representa la religión. Que tampoco la religión no nos va a salvar. ¿Qué dijo Jesús? Que dice que estaba hastiado de sacrificios. ¿Qué es lo que dice la religión? Los que fueron católicos. ¿Qué dice la religión? Que pagues misas para que pagues misas para sacarlos del purgatorio. No nos va a salvar la religión tampoco. El único que nos puede salvar es Jesús. Alguien que me lea, ya terminamos, Isaías 53. Dice que este samaritano era despreciado por los judíos, no lo querían, lo rechazaban. ¿Qué pasó con Jesús? El 53 hasta dónde. 53 hasta dónde. Nada más los dos primeros. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿A dónde es? ¿Perdón? Despreciado y desechado Sí, entre los ahí. hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escatimamos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que ciertamente, ¿qué? Despreciado él y abatido. El samaritano era rechazado por la sociedad. ¿Qué pasó con Jesús cuando vino a la tierra? Dice que a los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el samaritano de esta parábola representa a Jesús, el que vino a sufrir, el que nos vio moribundos allá en el pecado, nos levantó así como el buen pastor, dice que fue y buscó a la oveja perdida, dice que vendó sus heridas cuando la encontró, y luego dice que la cargó sobre sus hombros y la trajo al redil. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad?, por este estudio. Yo voy a pedir a mi hermana, ¿cómo? Hermana Mari, usted, por favor, que nos despida para hacer.